En la década de los 80 sale al mercado de las máquinas recreativas Berserk, un videojuego del género shooter. Este a su vez también tiene una versión para el Atari 2600 y para el Atari 5200. En este videojuego controlamos a un personaje con forma humanoide de color verde, el cual atraviesa una serie de calabozos llenos de lo que parecen ser robots asesinos, los cuales disparan rayos láser al jugador. La creación de este videojuego fue obra de Alan McNeil, el cual soñó una noche con un videojuego en blanco y negro en el que tenía que luchar contra robots. A raíz de este sueño fue que salió la base para este videojuego. Mientras tanto, el nombre Berserk sale una serie de novelas de ciencia ficción tituladas Berserker, escrita por Fred Saberhagen. Ya con todo esto, lanza el videojuego al público de las salas recreativas el 12 de noviembre de 1980. Una de las características de este juego es su endiablada dificultad y duración, ya que contiene un total de 6000 niveles, los cuales se generan proceduralmente, haciéndolo básicamente interminable. También, gracias a la dificultad que posee morir en este juego es demasiado sencillo, ya sea por tocar las paredes electrificadas, por chocar o ser disparado por los robots. Además de lo antes mencionado, en el juego también se encuentra un personaje que tiene forma de una carita sonriente llamado Evil Otto. Pero no te dejes engañar por su estilo tan amigable, debido a que este personaje te perseguirá durante toda la partida, aumentando su velocidad dependiendo de cuántos robots haya en pantalla. Un solo toque de este indestructible personaje es completamente mortal y te mandará directamente a una pantalla de Game Over. Lo que convierte este videojuego en el tema del día de hoy son unos cuantos sucesos relacionados a este juego, los cuales son definitivamente muy curiosos. Hablemos primero sobre el que en teoría es el segundo de estos sucesos. Digo en teoría por algo que explicaré más adelante. El 3 de abril de 1982, luego de que Peter Bukowski, un joven aparentemente sano de tan solo 18 años, llegase junto a su amigo al Friar Tuck's Game Room, ubicada en la ciudad de Calumet en el estado de Illinois. Peter era considerado un buen jugador, tanto así que en diversas fuentes se indica que en menos de 15 minutos pudo poner sus iniciales 2 veces en el top 10 de las mejores puntuaciones de Berserk. Luego de haber conseguido esa hazaña y haber saboreado el juego, se da la vuelta, da un aproximado de 4 pasos y cae al suelo sin razón aparente. Inmediatamente fueron a comprobar el estado del joven y dándose cuenta que este había fallecido, siendo la razón un ataque al corazón. Me salió hasta rima. Al día siguiente en el periódico ya aparecían los resultados de la autopsia, en donde se nos revela que la razón del ataque al corazón fue causado por una cicatriz en el corazón de Peter, la cual parece ser que llevaba alrededor de 2 semanas allí, dando a entender que este deceso pudo haber sido causado por el estrés ocasionado por el juego. También en los medios se les avisaba a la población que esto pudo haber ocurrido en cualquier otra situación estresante, por ejemplo, mientras estaba en algún examen. Luego de estas declaraciones, los ojos de la población cayeron al local, dotándolo, según palabra de Tom Bailey, el dueño del local en ese entonces, de una mala publicidad, pero que al fin y al cabo era publicidad, ya que el negocio había aumentado la clientela. Además de eso, empezaron a surgir leyendas que contaban cómo este juego previamente ya se había llevado la vida de otro jugador. La leyenda que se esparcía por la población contaba que la primera víctima de este videojuego fue el 12 de enero de 1981, cuando un jugador identificado como Jeff Daly, de 19 años, luego de jugar Berserk durante horas y luego de obtener un récord de 16.660 puntos, falleció de un ataque al corazón. Lo que resulta problemático para esta leyenda y que básicamente la desmorona es la falta de información verídica que se encuentra para corroborar esta misma. Investigando por la red pude conseguir una fuente la cual indica que este supuesto Jeff Daly sí existió y sí falleció el mismo año, solo que en meses diferentes, siendo su fallecimiento el 29 de mayo en vez del 12 de enero, como cuenta la leyenda. Y también la causa de muerte es diferente, ya que este falleció en un accidente automovilístico y parece ser que nunca había estado cerca de una máquina de Berserk. Otro punto que desmorona esta leyenda es que la cantidad de 16.000 puntos no es un puntaje que te tomaría horas acumular, aunque yo estuve jugando el videojuego para hacer este video y no llegué ni siquiera a los 3.000 puntos. Y de ejemplo tenemos al poseedor del récord mundial de Berserk en Arcade, el cual en 2 horas con 27 minutos obtuvo una puntuación de 199.860 puntos. O también podemos tomar de ejemplo a este otro jugador que obtuvo 51.480 puntos en menos de 30 minutos.
Entre todos los sucesos y la leyenda que rodean a Berserk, hay una de ellas que no se menciona mucho. Vamos, que ni siquiera en Wikipedia aparece. Esto muy probablemente a que en esta historia Berserk no tiene mucho que ver, pero no está de más hablar sobre ella. Una noche cálida del 20 de marzo de 1988, Edward Clark Jr., un joven de 17 años, junto con unos amigos se encontró otra vez en la sala de juego de Friar Tuck, la misma sala en la que Bukowski había muerto en 1982. Clark primero se puso a jugar en una máquina arcade llamada Batterson, jugó unas cuantas partidas y luego de eso se dirigió a la máquina de Berserk, exactamente en la misma que Bukowski había jugado anteriormente. Se percató de que había una máquina la cual ya tenía unas cuantas monedas insertadas, pero no parecía haber nadie alrededor, así que aprovechó y comenzó a jugar, cuando alguien inmediatamente salió reclamándolo por haber robado su partida, lo cual era mentira, y queriendo recuperar su dinero. El nombre de esta persona era Pedro Roberts, un joven de 16 años, el cual era una persona que se veía que no era muy tratable cuando estaba enojado. Clark se negó a darle su partida de vuelta o salir del juego, lo cual hizo que Pedro le lanzase unas cuantas amenazas, pero Clark las ignoró y siguió jugando como si nada. Debido a esto, Pedro, de la rabia que tenía, comenzó una pelea a puñetazos con Clark, el cual obviamente se defendió hasta que un asistente del local se acercó a ambos y los separó. Luego de eso le pidió a Pedro que se fuera al local. Luego de 10 minutos, el asistente le pidió a Clark junto a sus amigos que también dejasen el local, pero les avisó que caminaran por el sentido contrario al que caminó. Ninguno de ellos les prestó atención a este consejo y caminaron en la misma dirección que Pedro. Lo que no sabía Clark era que Robert se encontraba escondido en la oscuridad de un callejón, y en el preciso instante en que vio a Clark pasar por allí, sin pensarlo corrió y lo apuñaló en el pecho. Clark se negó a permitir que sus amigos lo llevasen a un hospital, hasta que, momentos después y cerca del colapso, fue metido en la parte trasera del automóvil de un amigo y fue llevado rápidamente a un hospital, donde, tiempo después, fue declarado muerto debido a la puñalada. Roberts fue juzgado y condenado en mayo de 1990 luego de pasar 2 años en la cárcel esperando su juicio. La sentencia que le dieron fue pasar 11 años de prisión por el homicidio que había cometido, pero solo cumplió 3 de esos 11 años debido a que en el tribunal se declaró como acto de defensa propia. Y bueno gente, eso fue todo por el video de esta ocasión, espero les haya gustado. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer, darle like y suscribirse al vídeo. Y cualquier idea que tengan, por favor coloquen en la cajita de comentarios, que va a ser de mucha ayuda para un próximo video. Y gracias por ver el video, yo soy Dani y nos vemos en la próxima. Chao.